Continuando con el tema de las habilidades comunicativas, recordemos que el hombre necesita comunicarse constantemente con sus semejantes. De ahí la importancia de desarrollar estas 4 habilidades que son hablar, escuchar, leer y escribir. Se debe tener presente que al hablar y escuchar existe, al igual que escribir y leer, siempre existen unos elementos necesarios en el mensaje, y estos son el emisor, el receptor, el mensaje, el código por el cual vamos a expresar, el canal por donde va el mensaje y el contexto. Estos elementos a su vez hacen parte de estos 4 habilidades comunicativas. Al hablar estamos hablando de los fonemas, de la utilización del diafragma, de esas frases que nosotros hablamos a través de la voz, de esa modulación de la voz clara y coherente. Al escuchar se debe tener una escucha activa para poder estar entendiendo lo que nos quieren decir. A su vez, cuando escribimos, debe hacerse de manera precisa, clara, coherente, teniendo en cuenta la ortografía, teniendo en cuenta que se debe ser preciso, se debe ser coherente, que debe tener una lógica lo que estamos escribiendo, para que al leer, para que el mensaje cuando llegue al receptor se pueda interpretar y se pueda entender apropiadamente. Por otro lado, también es importante tener presente que la comunicación, existe la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal se divide en comunicación oral y la comunicación escrita, que necesita de los signos, necesita de los fonemas para poderse producir, para poder crear esa expresión o esos signos que nos lleven a expresar lo que queremos decirle al emisor, al receptor, como es en el caso de la voz humana, elementos físicos, como es las expresiones, y en la comunicación escrita del sistema lingüístico, que tiene que ver con la gramática, la pragmática, la ortografía, la coherencia, la cohesión. En la comunicación no verbal encontramos 3 componentes, que son la kinésica, la proxémica y la paralingüística. Cuando hablamos de comunicación no verbal, no nos estamos refiriendo al lenguaje de señas. El lenguaje de señas no hace parte de la comunicación no verbal. Aquí nos referimos a la kinésica, es decir, aquel lenguaje que acompaña al lenguaje oral cuando nosotros hablamos, es decir, el refuerzo que hacemos con nuestros gestos. En la cara generalmente hacemos gestos de las emociones y expresiones. Las manos nos ayudan a reforzar lo que estamos diciendo, mientras que el tronco y el cuerpo nos permite dar como una seguridad de lo que estamos diciendo. Por otro lado, también tenemos la proxémica, y hace referencia a la distancia que se debe tener entre emisor y receptor. Es decir, cuando la comunicación es muy familiar, muy íntima, se puede tener un acercamiento bastante cerca, pero si la comunicación, la persona en la que estamos hablando es de tipo social o académico o público, se debe guardar una proximidad de 1,5 metros a 2 metros, con tal de no dar una impresión de intimidar a la otra persona. Y finalmente tenemos la comunicación paralingüística, que hace referencia a las señas o a las señalizaciones que hay, como son los semáforos, como son las expresiones que encontramos en las señalizaciones de un hospital, en el stop, por ejemplo, acá en este caso, que se refería a que pare. Estos 3 elementos hacen parte de la comunicación no verbal, que vamos a tratar durante este tema, durante esta unidad que estamos estudiando.